La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes los reconoce como titulares de derecho con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos que establece el artículo primero de la Constitución Política Mexicana. Esta ley garantiza el pleno ejercicio, respeto, promoción y protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Yo soy el profe Dani y el día de hoy vamos a revisar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pero veremos los principales artículos en materia educativa. Recuerda que si tú ya viste este tema, puedes usar el índice que aparece en la descripción para ir a un punto exacto. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la prioridad para que se les brinde protección y socorro ante cualquier circunstancia, antes que los adultos, y deben ser considerados en las políticas públicas. De igual manera, se tomará en cuenta el interés superior de la niñez en decisiones jurisdiccionales, administrativas y legislativas. Esto de acuerdo al artículo 17 y 18. El derecho a la igualdad sustantiva refiere que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades, y para garantizarlo, las autoridades deberán transversalizar la perspectiva de género y eliminar el lenguaje sexista, implementar acciones para eliminar obstáculos que impiden la igualdad y acciones para eliminar costumbres, tradiciones y roles sexistas, establecer medidas enfocadas a niñas, niños y adolescentes con mayor rezago, promover el empoderamiento de las niñas y adolescentes, así como la sensibilización de los derechos de las niñas y adolescentes. Estos últimos dos puntos buscan alcanzar la igualdad sustantiva de las niñas y adolescentes respecto a los niños y adolescentes. El derecho a no ser discriminado está manifestado en el artículo 39, en el que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna, ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancia de nacimiento, discapacidad o estado de salud, o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia, por lo que las autoridades implementarán acciones para garantizar la igualdad sustantiva y la no discriminación. Emitirán un reporte al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y aplicarán acciones para eliminar usos, prácticas y costumbres discriminatorias. El capítulo 10 es el del derecho a la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Este abarca del artículo 53 al 56 de esta ley y manifiesta que todas las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar los derechos contenidos en la presente ley. Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad. Son niñas, niños o adolescentes con discapacidad los que por razón congénita o adquirida presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes. Para que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad sean incluidos, se implementarán las siguientes medidas: el diseño universal de accesibilidad, trámites y servicios, la señalización, medidas de asistencia e intermediarios, el derecho a la educación y medidas para lograr la igualdad sustantiva. Para lograr la sensibilización hacia las personas con discapacidad, se implementarán las siguientes medidas: reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad, ofrecer apoyos educativos y formativos, promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación, disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos y acceso a diferentes programas, establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y sistemática de información y estadística. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible. Y llegamos al derecho más amplio de las niñas, niños y adolescentes, que es el derecho a la educación. Y es que las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán proporcionar atención educativa de acuerdo al desarrollo, implementar medidas orientadas a la educación,
Garantizar gratuidad, obligatoriedad y accesibilidad. Proporcionar condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios. Adaptar la educación a condiciones, intereses y contextos específicos. Garantizar la educación a niñas, niños y adolescentes con mayor rezago. Contar con la normalidad mínima en las escuelas. Atención en casos de violación de derechos. Fortalecer la convivencia armónica. Conformar una instancia responsable en casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Establecer protocolos de actuación en casos de acoso o violencia escolar. Garantizar educación a niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Atención a alumnos sobresalientes. Mecanismos de expresión y participación. Garantizar permanencia y conclusión de educación obligatoria. Una disciplina escolar con dignidad humana. Erradicar las pedagogías discriminatorias. Promover el respeto al medio ambiente. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Y garantizar el acceso y permanencia de adolescentes embarazadas. Los fines de la educación, de acuerdo a esta ley, son fomentar los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, así como las diferencias culturales y opiniones diversas. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades. Inculcar sentimientos de identidad y pertenencia a su escuela, comunidad y nación. Orientar la formación profesional, las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial de quienes se encuentren en situación de riesgo. Prevenir el delito y las adicciones. Emprender la planificación, organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés para las niñas, niños y adolescentes. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante esta. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos. Las condiciones para propiciar ambientes libres de violencia en instituciones educativas son diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente, establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en situación de acoso o violencia escolar, establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar. Otros derechos muy importantes de las niñas, niños y adolescentes son los siguientes. El derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, garantizando lo que establece el artículo 3º constitucional. El derecho a la participación, pues las niñas, niños y adolescentes deben ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Y por último, el derecho a la intimidad, es decir, la protección de su persona, familia y datos personales. Para difundir información o imagen de las niñas, niños y adolescentes se requiere el consentimiento por escrito del tutor y utilizar un lenguaje respetuoso. Gracias por ver este video, recuerda suscribirte, activar la campanita, regalarme un like y compartir para llegar a más personas. Nos vemos en el próximo video.